breve. Paso a leer la moción. La crisis actual y los altos niveles de paro que afectan a más de 4,8 millones de personas en España, es decir, a más del 25% de la población activa, han supuesto que centenares de miles de familias han llegado a situaciones límite, que en muchos casos no les permiten cubrir sus necesidades más básicas. Las consecuencias han sido que muchas familias hayan perdido su vivienda por no poder hacer frente a sus deudas. Según los últimos datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en 2012 se iniciaron en los órganos judiciales españoles 91.622 ejecuciones hipotecarias, un 17,7% más que en 2011. Además, los juzgados españoles tramitaban a final de este año, del 2012, 198.116 ejecuciones hipotecarias. Es decir, es un problema creciente que año a año afecta a más familias, y aunque la ejecución hipotecaria es el supuesto más frecuente, no es sin embargo el único, pues cualquier impago de deudas puede llevar al mismo fin, la subasta de la vivienda a través de un procedimiento judicial que no, por ser más largo, resulta menos doloroso. En la mayoría de los casos, estas familias se enfrentan no solo a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena económica de por vida. Cuando la subasta de la vivienda queda desierta, como sucede en la mayoría de los casos desde el inicio de la crisis, el ejecutante se adjudica el inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la deuda, principal, intereses y costas judiciales a las personas en situación de insolvencia y eventuales avalistas. Así pues, estas familias están siendo condenadas de por vida a la exclusión social y la economía sumergida. En cualquier caso, ya sea porque pierdan la vivienda por una ejecución hipotecaria u otro procedimiento judicial, o porque consigan acordar una dación en pago con el banco, estas familias, además de perder su vivienda, tienen que abonar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocida como plusvalía al ayuntamiento. Al producirse una transmisión de un terreno urbano a título oneroso, se da el hecho imponible y el transmitente, ejecutado o donante, se convierte en sujeto pasivo de acuerdo con el artículo 106.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, adicionó un punto 3 a este artículo 106 que estableció un cambio en el sujeto pasivo, en el tributo en cuestión, por el que en los casos de dación en pago el sujeto pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquiriente sin posibilidad de percutir. Ahora bien, este Real Decreto, además de afectar exclusivamente a los deudores hipotecarios, exige unas condiciones muy restrictivas, tanto en lo relativo al hipotecado que transmite, artículo 3, como al precio máximo de adquisición del inmueble, artículo 5.2, que hacen que normalmente este cambio en el sujeto pasivo no se produzca. Por todo esto, en la mayoría de los supuestos, donantes y ejecutados resultan obligados a la liquidación del impuesto a pesar de haber perdido su vivienda y de no haber experimentado de facto ningún incremento de valor en su patrimonio, sino por el contrario una importantísima pérdida, lo que constituye un caso flagrante de injusticia tributaria. Esta situación debería recibir un tratamiento distinto al resto de transmisiones, ya que en ningún caso ven dinero o beneficio alguno, y de hecho ni siquiera sería algo novedoso. El Gobierno central ha modificado la Ley Reguladora de Haciendas Locales a través de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que a través de su disposición final 16ª añade un apartado 4 en el artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Real Decreto Legislativo 2/2004, que viene a establecer una exención para las transferencias de propiedades inmobiliarias de los bancos al denominado Banco Malo Saeb, que sí llevan en muchos casos aparejada beneficio económico y están exentas de pagar a los ayuntamientos el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía. Esta modificación de las plusvalías se ha quedado redactada así, de forma muy clarita. No se devenga el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012 de 14 de noviembre de reestructuración y resolución de entidades de crédito. La comprensión que ha mostrado el Gobierno con los bancos es la que pedimos en esta moción con las familias desahuciadas.
Por todo ello, el Grupo Municipal UPyD presenta la siguiente moción para que sea aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba con arreglo a la siguiente resolución. Primero, instar al Gobierno del Estado español a completar la modificación del artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el sentido de hacer extensiva a todas las subastas judiciales, hipotecarias o no, de vivienda única y habitual, y las entregas de estas como dación en pago, de forma que la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley 6/2012, por el que el sujeto pasivo sustitutivo del contribuyente pasa a ser la entidad adquiriente del inmueble, de forma que se asigne la condición de sustituto del contribuyente sin posibilidad de repercusión al acreedor de la deuda, que recibe el inmueble en pago o promueve el proceso de ejecución, liberando así al ejecutado de la carga de sufragar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Mientras dicho cambio no tenga lugar, habilita una partida presupuestaria destinada a ayudar a los sujetos pasivos del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los casos de dación en pago y ejecución judicial de la vivienda única y habitual. Ayuda que no se librará al beneficiario, sino que se destinará exclusivamente al pago del tributo. La cuantía de la ayuda vendrá establecida por los servicios sociales tras estudiar cada caso. Un poquito muy bien. Pues muchas gracias por su brevedad en este caso. Tiene la palabra Izquierda Unida, Los Verdes. Sí. Bien, lo que plantea UPyD en su moción es que se exima vía bonificación del pago de la plusvalía a quien pierde su casa por ejecución hipotecaria o dación en pago, siempre y cuando sea su vivienda única y habitual. Esta es una petición que hemos elevado desde Izquierda Unida a Pleno ya en dos ocasiones. La primera en noviembre de 2012 en forma de moción, y más recientemente llevamos como alegación a las ordenanzas fiscales que regulan este impuesto. En ambos casos con nulo éxito, porque la mayoría absoluta del Partido Popular las rechazó, y muchos nos tememos que por lo expuesto en la comisión informativa esta moción llevará tendrá la misma suerte. La forma de proponer a cabo la exención o bonificación de una parte de la plusvalía es similar a la que planteamos en el pleno pasado sobre la de bonificar el IBI de la vivienda única a las familias con todos sus miembros en paro a través de la creación de una partida presupuestaria con sus bases reguladoras correspondientes, algo que es perfectamente posible y solo depende de la buena voluntad del equipo de gobierno. Como comprenderán, votaremos a favor de esta moción y nos gustaría añadir algunos matices. Izquierda Unida sería más partidaria de que este impuesto, en vez de pagarse por la persona desahuciada, tuviera que ser asumido por la entidad bancaria que se queda con el piso. Entendemos que esto ayudaría a forzar a negociar el banco con las familias que pretende echar de sus casas. Y por último, un último apunte, aquí lo tengo, sobre la mención que hace sobre el decreto ley 6/2012, en el que se pretende, irónicamente, proteger a los deudores hipotecarios sin recursos para eximirles del pago de esta plusvalía. Entre las numerosas condiciones que se han relatado en la moción, todas ellas muy restrictivas, queremos destacar una que se puede entender muy sencillamente. Que según la tabla del decreto ley, para poder acoger a esta exención un vecino de Collado Villalba, la casa debería haberle costado menos de 120.000 euros. Ya me dirán ustedes, en plena burbuja inmobiliaria, qué casa en Collado Villalba costaba menos de ese dinero. Como manifestado, votaremos a favor de la moción y nada más. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias. Al igual que en la moción anterior, compartimos lo que se dice en la moción, y en este caso sí, es decir, ustedes cumplen lo que le hemos dicho en la moción anterior. Primero, competencia del Estado, instamos al Gobierno de España a que modifique el articulado de la ley, y segundo, que lo que es una vergüenza, como ustedes bien dicen en la moción, es que el Banco Malo o Sareb no esté pagando la plusvalía de todos aquellos bienes que se está transmitiendo. Es una vergüenza que el Partido Popular exima del pago de estas plusvalías
a todos estos bienes que se están trasladando al banco malo. Por tanto, estamos de acuerdo en que se modifique la ley para que todas aquellas sentencias judiciales que conlleven, venga de donde provengan y sea la causa que sea, que conlleven la pérdida de la vivienda a favor de una entidad financiera, estén libres, igual que están, como hemos dicho, el banco malo, de pagar este impuesto. Perfectamente asumible, porque se lo estamos pidiendo a quien tiene que modificar la ley, que es el Estado, el Gobierno del Estado español. Y el segundo punto, lo ha dicho ya Izquierda Unida, fue la propuesta que todos o casi todos los grupos mantuvimos en el debate del pasado pleno sobre el IBI, sobre las mociones del IBI, en el que habilitar una partida presupuestaria para que mientras el Gobierno del Estado español no modifique este impuesto, pues que sea asumida por los ayuntamientos. No hay nada que objetar. La pena es que en la moción anterior no se hubiesen quedado en ese primer punto, con el que sí estamos de acuerdo. Por todo ello, el Partido Socialista, salvo que diga el Partido Popular, que después que retener una segunda oportunidad de palabra, pues votaremos a favor de la moción. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que ya este tema ya lo hemos debatido, ya lo hemos hablado en el pleno de diciembre. Ya les dijimos por parte de este equipo de gobierno que estamos estudiando este problema, que somos sensibles a este problema, que tenemos que buscarle una solución a los vecinos que se encuentran en esta situación. Y en ello estamos. También les dije que desde que por parte de este equipo de gobierno se asumió el compromiso de buscar una solución a estos vecinos en esta situación de crisis económica y que han perdido su vivienda y están por un desahucio. No ha habido tiempo físico. Es decir, ya saben ustedes que nosotros estábamos cerrando el presupuesto del 2014 y durante este mes pues estamos cerrando el ejercicio del 2013. A eso está dedicado esencialmente el área de Hacienda. Pero bueno, quiero decir que una vez que eso finalice, les vuelvo a repetir que nosotros entendemos que esta situación hay que buscar una solución. Todos los grupos políticos estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que lo que ustedes plantean aquí es habilitar una partida presupuestaria. Hay problemas legales, como ya les dije. La ley de subvenciones y bonificaciones, de subvenciones pone que cualquier tipo de bonificación o exención que se pueda dar a una persona solo se puede hacer en el caso de que esté